Bienvenidos a este mundo donde la imaginación se encuentra con la realidad, donde la mente humana se fusiona con la tecnología para crear algo extraordinario. Primero pregúntate, ¿cuál es el objeto natural o artificial más complejo que conoces? Sí, la respuesta está en ti, específicamente en tu cerebro. Esta red neuronal es un sistema inigualable hasta el día de hoy y justamente es el objetivo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, se intenta crear una computadora que pueda pensar como el ser humano. Pero para ello tenemos un gran camino por recorrer. Imagina una mente que no pertenece a un ser humano, sino a una máquina. Es la capacidad de las máquinas para pensar, aprender y tomar decisiones, imitando la inteligencia humana, pero con la velocidad y precisión que solamente la tecnología puede ofrecer. Desde nuestro teléfono inteligente hasta nuestros hogares conectados, la inteligencia artificial se encuentra presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tu teléfono puede entender tu voz? ¿O cómo las redes sociales te brindan publicidad de algo que necesitas? Todo esto es gracias a la inteligencia artificial, debido a que se alimenta con datos, los cuales pueden procesar identificando el género, edad, ubicación, relación con otras personas, gustos, hobbies, fecha en que nos encontramos y con ello predecir lo que necesitamos en ese momento. Y ahora viene la parte más emocionante. ¿Te has preguntado cómo funciona exactamente una inteligencia artificial? Imagina que la inteligencia artificial es como un cerebro de una computadora, pero en lugar de un cerebro humano, es un conjunto de algoritmos y datos que permiten a las máquinas pensar y aprender por sí mismas. ¿Cómo lo hacen? Mediante los siguientes elementos. Datos. En primer lugar, las máquinas necesitan datos para aprender. Estos datos pueden ser números, imágenes, textos o cualquier cosa digital. Por ejemplo, si queremos enseñar a una máquina a reconocer fotos de gatos, necesitamos darle un montón de imágenes de gatos para que las estudie. Algoritmos. Ahora, los datos por sí solo no son útiles hasta que los procesamos de alguna manera. Aquí es donde entran los algoritmos, que son como las instrucciones que le decimos a la máquina sobre cómo analizar y aprender de esos datos. Los algoritmos son como recetas que le dicen a las máquinas qué hacer con los datos que tienen. Entrenamiento. Una vez que tenemos los datos y los algoritmos, es hora de entrenar a la máquina. Esto implica alimentarle con toneladas y toneladas de datos y permitir que el algoritmo encuentre patrones y aprenda de ellos. Volviendo al ejemplo de los gatos, las máquinas aprenderían a reconocer qué características hacen que un gato sea un gato, como las orejas puntiagudas o los bigotes. Prueba y ajuste. Después del entrenamiento, la máquina necesita ser probada para ver si realmente aprendió correctamente, si reconoce correctamente la mayoría de los gatos en las fotos que se muestran. Entonces está haciendo un buen trabajo. Pero si comete errores, necesitamos ajustar los datos y los algoritmos para poder volver a entrenarla. Una pregunta muy común que nos hacemos en este momento es: ¿qué es lo que puede y no puede hacer una tecnología de inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿qué sí puede hacer? Automatizar tareas. Las IA pueden hacer trabajos repetitivos que antes hacían las personas. Como ejemplos podemos mostrar a los robots de limpieza. Estos robots de limpieza utilizan inteligencia artificial para navegar por las casas y limpiar el suelo. Otro ejemplo podrían ser los chatbots. Estos se utilizan para responder a las preguntas de distintos clientes en ciertas empresas. Además,
los algoritmos de detección de fraude. Estos utilizan inteligencia artificial para identificar transacciones sospechosas en las tarjetas de crédito. Otro punto que sí puede hacer una tecnología de inteligencia artificial es analizar datos. Las IA pueden procesar y entender grandes cantidades de información para encontrar patrones y sobre todo realizar predicciones. Por ejemplo, los médicos utilizan la IA para analizar imágenes de rayos X para diagnosticar enfermedades. Además, las empresas de marketing utilizan la IA para segmentar a sus clientes y enviarles publicidad personalizada. Así también los gobiernos la utilizan para predecir delitos y prevenirlos. Además, una IA puede crear o generar cosas nuevas. Por ejemplo, en la actualidad los artistas utilizan la IA para crear pinturas, esculturas e instalaciones de arte. Además, los músicos la utilizan para componer música y crear nuevos sonidos. Por lo tanto, se puede involucrar dentro del arte, la música, videojuegos e incluso en el análisis de nuevos materiales. ¿Qué es lo que no puede hacer una IA? En primer punto, ser creativo. La IA crea nuevas cosas, pero no tiene la misma capacidad de creatividad e imaginación del ser humano. Por ejemplo, la IA puede generar música que suene como música humana, pero no puede crear una nueva canción con la misma originalidad de un compositor humano. Además, la IA puede escribir textos que suenen como textos escritos por humanos, pero no pueden escribir una novela con la misma profundidad y complejidad de un novelista humano. Además, no tienen emociones. La IA no tiene sentimientos como la felicidad, tristeza o la ira. La inteligencia artificial puede reconocer las emociones humanas, pero no las siente en ella misma. La inteligencia artificial puede responder a las emociones humanas, pero no las experimenta de la misma manera que el ser humano. Y el punto más importante es que la IA no puede ser independiente. La inteligencia artificial todavía depende del humano para que se les brinde instrucciones y datos. La inteligencia artificial no puede decidir por sí misma qué tarea realizar. Además, no puede aprender por sí misma sin que el humano proporcione los datos correctos. Y eso es básicamente cómo funciona la inteligencia artificial. Es como enseñarle a un robot a pensar por sí mismo, dándole muchos ejemplos, dejándolo aprender de ellos. Espero que ahora entiendan un poco mejor este emocionante mundo de las inteligencias artificiales.